Bueno, mi nombre es Marta Vallés, soy técnica del Centro de Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de Aragón y, bueno, voy a presentar a la ponente y a la experiencia en la que estamos hoy. Sobre todo, pues eso, bienvenidos y bienvenidas a la experiencia AgroCovid-19. Esta experiencia está organizada por el PC Aquis Local Manubles y Fundación para la Agricultura del Conocimiento, con la colaboración de UAGACOAG, Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, CITA Aragón, SNEP y Barrabés, Aragón Radio, Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, Mayata.com, CERAI, que es el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, Justicia Alimentaria y Comarca Kilómetro Cero. Bueno, la ponente es Azucena Crespo, que es la responsable del Centro Gestor de Purines ADS número 2 de porcino de GEA. Buenos días, Azucena. Buenos días a todos y a todas. Y bueno, va a hablar de su experiencia, de su trabajo, es uno de los primeros centros gestores que ha habido en Aragón y ya han sido el arranque de algo tan importante como es el funcionamiento de estos centros. Y el título es Valorización agrícola del purín, gestión colectiva para la eficiencia. Adelante, Azucena. Pues pues como ha dicho Marta, soy Azucena Crespo, la responsable del centro gestor de estiércoles de la ADS de GEA de los Caballeros. Un momentito, que voy a ver cómo, que voy a compartiros mi pantalla para poder poner la presentación. Y, un momento, a ver si me sale. Ahí está. ¿La veis? Sí que se ve, pero un poco pequeña. Vale. Espera, que voy a poner en modo presentación. Yo creo que ahora la veréis un poquito mejor. Sí, mejor. Venga. Perfecto. Bueno, pues nuestro modelo de gestión se basa en un modelo de gestión colectiva. Es una iniciativa que se puso en marcha a través de un proyecto LIFE, el proyecto LIFE es Walmart, y la verdad es que está dando unos resultados muy buenos porque es un modelo de gestión en el que, como los gastos son compartidos y lo que se hace es una gestión global de todo lo que es la trazabilidad del purín, los resultados que estamos viendo son verdaderamente pues, para poder replicar y para poder aplicar en cualquier otro sitio. Para que os centréis en la zona nuestra de la ADS de GEA de los Caballeros, tenemos ya una cabaña de porcino bastante importante. Estamos hablando de unas 70.000 plazas de madres reproductoras y unas 650.000 plazas de cebo, con lo que su potencial de gestión en metros cúbicos de purín es casi 2 millones de metros cúbicos. También hemos de decir que de esos 2 millones de metros cúbicos, nosotros estamos gestionando 300.000, o sea que todavía queda un largo camino por delante en el tema de la gestión colectiva. Quiere decirse que el resto de metros cúbicos están haciéndose en el modelo de autogestión. Con la publicación del nuevo decreto de purines, nacen tres figuras en lo que se refiere a la gestión de purines. La autogestión es en la que el ganadero se gestiona él mismo su purín. La figura del centro gestor, que es la gestión colectiva, que es que el ganadero se desentiende de su purín y pasa a gestionarlo un centro gestor, que se hace responsable de esa gestión. Y luego ya está la figura mixta, en la que el ganadero puede optar por gestionarse él una parte de su purín y el resto entregarlo a un centro gestor para que se lo gestione. La mixta es la fórmula que estamos más trabajando, pero también tenemos la gestión 100% de alguna granja. ¿Por qué está funcionando el modelo y por qué los centros gestores tienen que dar ese paso a lo que es la valorización? Porque ya no tiramos el purín.
los ganaderos tenían que deshacerse de él, se hacía una mala praxis, pues llegamos a contaminación de aguas, contaminación del aire, las nuevas normativas nos están exigiendo pues eso, que el sector se ponga las pilas y evidentemente el purín es un fertilizante orgánico excelente y lo que tenemos que hacer es utilizarlo de la mejor manera para aprovecharlo agronómicamente, siendo que lo tenemos en la puerta de casa, que nuestras granjas nos lo están fabricando. Entonces, hemos pasado de tirar purín, que es una de las palabras que tenemos que aparcar. El purín no se tira, el purín se aplica y se aplica porque lo valorizamos como un fertilizante orgánico. ¿Por qué hemos cambiado el método? Pues porque el objetivo es fertilizar. Hasta ahora se estaba haciendo la aplicación en el campo con el sistema de abanico. ¿Qué pasa con este sistema? Pues si lo que pretendemos es fertilizar, estamos volatilizando mediante ese sistema parte del nitrógeno amoniacal que nuestras plantas van a necesitar. Entonces, nosotros ya desde hace 7 años que llevamos implementado este modelo en Eja de los Caballeros, aplicamos el purín con sistema de tubos colgantes, porque lo que queremos es que todo el nitrógeno en sus diferentes variables que tiene el purín, tanto orgánico como amoniacal, llegue directamente al suelo para que la planta lo pueda aprovechar. Porque si lo estamos volatilizando, estamos perdiendo euros de fertilización. Es una de las praxis que también se hacían hasta ahora, el echar a una parcela desnuda sin ningún tipo de cultivo y sin ninguna valorización el purín con un tubo. Hemos cambiado la mentalidad, porque lo que digo, el objetivo es fertilizar. Con este sistema estamos ya dentro de lo que se denomina economía circular. Estamos reciclando nutrientes. Las granjas nos aportan su purín y lo que hacemos es aplicarlo en el campo, mala foto, la del abanico, para que el cultivo lo aproveche en su ciclo vegetativo y lo que estamos produciendo es materia prima, estamos produciendo cereales que se convierten en pienso para volver a alimentar a los animales que nos van a devolver otra vez ese nutriente. Porque el objetivo de todo esto es producir carne para el consumo humano, para que nosotros podamos comer, para que la humanidad coma. Entonces, cerramos un círculo que luego vuelve a revertir. Y de hecho, yo creo que es una de las fórmulas de economía sostenible y de economía circular que lo tenemos muy a mano, que ya se había utilizado desde siempre, pues que ahora lo estamos haciendo de una manera mucho más sostenible medioambientalmente, que es el objetivo. ¿Qué es un centro gestor? Mucha gente lo pregunta porque hay muchos modelos de gestión de purines, pero un centro gestor básicamente es una gestión colectiva. Las granjas que necesitan sacar su purín de sus granjas nos las dan al centro gestor para que se lo gestionemos, para que hagamos con el purín la mejor gestión posible. Entonces, este purín lo analizamos, lo recogemos en las granjas y lo aplicamos en las parcelas de cultivo. El analizar es una parte muy importante que luego veremos. Y además les hacemos todos los trámites con la administración. ¿Por qué? Porque para ellos, y aparte cualquier granja, tienen que llevar la trazabilidad de su purín. Es muy importante. Saber del origen, analítica, destino de parcela, qué agricultor se le ha aplicado, qué dosis se le ha echado y qué cultivo estaba implementado o se va a implementar. Para poder llevar toda la trazabilidad, trabajamos con una herramienta de gestión en el que tenemos ubicadas todas las granjas en un planito y todas las superficies agrícolas que están dentro de nuestro centro gestor. De esa manera nos permite llevar una trazabilidad óptima y que tanto el agricultor como el ganadero tengan en todo momento reflejado en un documento qué es lo que se ha hecho con ese purín. ¿Qué factores tenemos que considerar a la hora de aplicar el purín en el campo? Pues básicamente son estos. Muy importante la legislación.
La legislación, en muchos sitios aquí en Aragón y en la zona de las 5 vías, que es donde nosotros operamos, la mayoría del regadío es zona vulnerable. Entonces tenemos una limitación en la dosis y en los momentos de aplicación. A la hora de fertilizar y de aplicar el purín hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tener en cuenta la condicionalidad de la PAC, que todos sabemos que en este momento la PAC no te prima por tu producción, sino por lo bien que lo haces medioambientalmente. Eso hay que tenerlo en cuenta. La aplicación del purín es uno de los factores que influyen en esa condicionalidad. Hay que tener en cuenta la legislación local. Los ayuntamientos pueden legislar en materia de purines y siempre son más restrictivos que la legislación autonómica. Entonces, tenemos que saber en todo momento cuál es la legislación de cada municipio cuando apliquemos el purín. Otro de los factores importantes a la hora de aplicar el purín es las necesidades de fertilización. No todos los cultivos tienen las mismas necesidades, por lo tanto, tenemos que saber que esta aplicación de purín va dedicada a un tipo de cultivo en concreto, que es lo que nos dice el agricultor. Entonces, cada cultivo tiene un requerimiento de necesidades de nitrógeno, de fósforo y de potasio, y lo tenemos que saber a la hora de hacer ese purín, de aplicar ese purín. Aunque la normativa nos permita 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año en zona vulnerable o 210 en zona no vulnerable, no todos los cultivos admiten esa cantidad de purín. Entonces, de nitrógeno, perdón. Entonces, tenemos que ajustar las unidades fertilizantes al requerimiento del cultivo. Y otro factor importantísimo es la composición del purín, porque todos los purines, cada granja tiene una analítica diferente. Entonces, tenemos que saber qué es lo que llevamos en la cuba. No podemos aplicar el purín sin saber cuántas unidades fertilizantes llevamos en cada equipo de trabajo que va a aplicar al campo. Por eso, una vez que sabemos la composición del purín, sabemos su riqueza fertilizante y sabemos la dosis que tenemos que aplicar para el cultivo que nos ha demandado el agricultor. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es el sistema de aplicación. Lo que os decía antes, si nosotros lo que queremos es fertilizar, tenemos que trabajar con sistemas de aplicación que sean eficientes para así tener la mayor aportación de unidades fertilizantes sin que nada se nos pierda, ni en el subsuelo ni en el aire. O sea que tenemos que intentar ser lo más eficientes posibles en fertilización. Y luego hay unos principios básicos, y esto es fundamental. ¿Cuándo se aplica el purín? ¿Cuánto? ¿Y cómo? Un poco ya lo hemos visto, pero el principio básico es aplicar la cantidad adecuada en el momento oportuno. No todo vale. Entonces, un momentito que quiero explicar. Hay diferentes formas. Yo lo que hago cuando trabajamos en diferentes cultivos, se puede aplicar sobre rastrojo, que es un momento de fertilización que te permite aplicarlo un poquito antes que si lo estás aplicando, como en la foto de abajo, sobre un suelo desnudo, donde no hay una materia orgánica que te vaya a retener ese purín y te vaya a guardar el nitrógeno, o en cobertera, que es la foto del medio, donde mediante la aplicación de tubos colgantes podemos aplicar en cobertera de cereal y la verdad es que está dando unos resultados muy, muy, muy buenos. Lo de las zonas vulnerables, que ya lo hemos hablado, que hay unas zonas donde no se permite echar hasta un tope, solamente se permite echar hasta un máximo de 170 kilos de nitrógeno por hectárea en forma orgánica. Podemos complementarlo con abono mineral hasta cubrir las necesidades nutricionales de la planta. Por ejemplo, un maíz donde admite 340, 350 unidades de nitrógeno según las toneladas esperadas, solamente podríamos aplicar las 170, porque es nuestro límite en zona vulnerable y 210 en zona no vulnerable. El resto se puede aplicar en cobertera, se puede aplicar con abono mineral. Estos son los libros de registro que nosotros les facilitamos a los agricultores y a los ganaderos. Es el libro oficial de zona vulnerable, donde todos los parámetros que pide la administración los tienen cubiertos, de origen a destino. Y luego, además, las granjas que tienen autorización ambiental integrada, ya sabéis que con el nuevo decreto y anteriormente también tienen que hacer una declaración
en tiempo de PAC, o sea, ahora está abierto el plazo para decir dónde han aplicado su purín. Tienen que poner polígono y parcela y declarar. Nosotros nos hicimos entidad colaboradora de PAC para poderles dar ese servicio a nuestros asociados, a nuestras granjas, y les hacemos esa tramitación para que no tengan el problema y lo tienen cubierto. ¿Cómo lo aplicamos? Pues lo que os he dicho, pues sobre rastrojo nos permite aplicarlo con un poquito más de tiempo previo a la siembra. En suelo que ya le han pasado las labores y está suelo más desnudo, es siempre un poquito más previo a la siembra, más cercano a la siembra del cultivo, y en cobertera nos permite también tener una rotación de las balsas de purín, pues como si dijésemos, para poder tener una mayor flexibilidad, porque si no, en sitios donde solamente tienes cereal de invierno como siembra, podrías sacar una vez al año en siembra. Sin embargo, ahora nos permite sacar en siembra pues para octubre, noviembre, y luego volver a sacar otra vez para febrero y aplicarlo en cobertera. Nos permite rotar mejor las balsas, al cultivo le va estupendamente, dimos la dosis a aplicar una parte en fondo y otra en cobertera, y así el cultivo lo aprovecha mejor, tenemos una mayor rotación de las balsas y flexibilizamos mucho más, o sea, esa estacionalidad que tienen ya los cultivos de por sí, la hacemos mucho más flexible. Tenemos que tener en cuenta que el purín, además de nitrógeno, fósforo y potasio, que es el abonado tradicional que se ha hecho durante toda la vida en NPK, en abono mineral, el purín nos aporta también una serie de nutrientes y micronutrientes que son muy importantes y que hay que considerar. Yo tengo agricultores que cuando han abonado con purín en suelos donde nunca habían aportado materia orgánica y nunca habían hecho una fertilización con purines, pues notan una mayor vigorosidad en el cultivo. Y es porque después de una tradicional fertilización en abono mineral solamente con NPK, el resto de elementos y microelementos que le está aportando el purín están estimulando otros elementos que estaban en la tierra, pues dormidos o le has aportado unos micronutrientes que le han dado esa vigorosidad más a la planta. Y la verdad es que siempre que un agricultor demanda una fertilización, aunque la analítica que hacemos es de NPK, le estamos también diciendo que aparte de eso lleva otros microelementos y elementos que le están favoreciendo en su rendimiento. Este contenedor, este bidón de madera donde lleva todo tablitas, donde cada tabla es un elemento de nutriente, cuando es una explicación muy visual. Cada tabla que le falta, o sea, cada elemento que le falta a la tierra o le falta a la planta para poder desarrollarse, es una pérdida de rendimiento. Estamos perdiendo. Cuanto más tablitas, cuanto más nutrientes no le estamos dando al cultivo, nos va a hacer que nuestro rendimiento sea menor. Cuantas más tablas vamos cerrando el bidón y vamos aprovechando más los nutrientes y vamos teniendo mayor rendimiento. Sobre todo, esto se nota mucho en los cultivos de secano, secanos frescos o secanos donde las plantas luego tienen que tener unos momentos de estrés hídrico muy grandes. Cuando aplicamos purín en fondo, la planta nace y crece con mucha más vigorosidad y al final consiguen alcanzar, aunque venga luego una primavera un poquito más seca o un invierno seco, consiguen alcanzar producciones importantes dentro de su valor. No obstante, a partir de estas experiencias es cuando realmente hemos empezado a poder pues, asesorar a los agricultores en materia de purín. Y yo creo que la experiencia en fertilización con purines es muy buena, es muy replicable. Nosotros empezamos en el año 2013 con muy poquitos agricultores y muy poquitas granjas. Para que os hagáis idea, pues estábamos hablando de unas 10 explotaciones y unos 25.000 metros cúbicos de purín, y en este momento estamos gestionando
100 explotaciones y estamos ya en 300.000 metros cúbicos de purín gestionado y aplicamos a 4.500 hectáreas. O sea que la progresión es exponencial, cada año gestionamos más y en este momento también empezamos con un equipo de aplicación y en este momento trabajamos ya con 6 y estamos ya implementando el 7º equipo para poder dar un buen servicio tanto a los ganaderos como a los agricultores. Bueno, pues esto es todo lo que os tenía que contar, porque básicamente la gestión colectiva es esto, explicado muy sintéticamente y luego casi es más las dudas que podáis tener o el debate que se pueda generar. Yo creo que será donde más tengamos ese valor añadido a esta presentación. Pues muchas gracias, Azucena, y bueno, tenéis a vuestra disponibilidad el chat para poderle preguntar a Azucena cualquier pregunta, cualquier duda sobre lo que ha ido comentando, que felicidades porque lo has explicado muy bien, muy claro y hacéis un trabajo que es, desde mi punto de vista, imprescindible. Yo tenía alguna pregunta y si me permitís, voy a hacer la primera, que sería... ¿contribuye la aplicación de purín a disminuir la huella de carbono de las explotaciones? Pues a ver, es que eso no tengo, yo lo tengo claro que, yo te lo tengo claro que sí, porque el ganadero todavía no tiene la conciencia de él echa cubas por echar, él no tiene la conciencia de que está sacando el purín, no lo está valorizando, ¿me explico? Entonces yo creo que eso, una vez que la fase de residuo a subproducto, porque en el momento que está en la balsa es un residuo, cuando lo pasamos al campo es un subproducto. ¿Por qué? Porque lo estamos valorizando. Si tú no lo valorizas de esa manera, hombre, con la gestión colectiva evidentemente se frena esa... Yo pienso que sí, que se está disminuyendo. Bueno, pues veo que en el chat nos pregunta Silvia, primero te da las gracias por la charla, y Silvia querría saber que si podrías explicar en qué consiste el tratamiento del purín desde la granja hasta la distribución del mismo, el tiempo que está, el tiempo en la balsa, un poco el resumen del proceso y los tiempos que calculas que Vale. cuesta un poco cada cosa. Vale, pues mira, nosotros no hacemos ningún tratamiento al purín, para que entendáis el concepto. Para nosotros, cada balsa de cada ganadero es nuestro suministro de fertilizante. El purín no lleva ningún tratamiento ni ningún proceso. El ganadero, conforme tiene que sacar de las cosas, lo va almacenando en la balsa externa. ¿Qué pasa? Que muchas veces ese purín lo acaban de sacar en el momento que vamos a recogerlo o lleva ya pues 15 días, un mes, desde la última sacada y vaciada de fosas. Nosotros lo que hacemos es que cada vez que vamos a sacar a la balsa, analizamos el purín, bien sea por medio de conductividad, con un conductímetro que es como esto, ¿vale? Más o menos, donde medimos la conductividad del purín y nos da el nitrógeno amoniacal que lleva en ese momento y con eso nos basamos para hacer la fertilización, o bien nuestros equipos, ya la mayoría de los 6 equipos, 4 llevan analizador de NPK in situ y con eso lo calculamos. Nuestro proceso de aplicación no tiene ningún tratamiento previo, es purín tal y cual sale de la granja. Vale. Veo que Lola Cles tiene también una consulta y bueno, dice, un aspecto importante en el manejo del purín es su enterrado después de su aplicación, lo más rápido posible, completamente de acuerdo, siempre que se pueda. ¿Os habéis planteado desde el centro gestor el hacer el enterrado del purín después de su aplicación? Pues bueno, hasta ahora sí que es cierto que es una labor que hace el agricultor. Nosotros, cuando el suelo lo permite, cuando la dosis que aplicamos lo permite, porque también hay que tener en cuenta
que cuando aplicamos purín de madres, que es un purín muy diluido y tienen a lo mejor una concentración de nitrógeno de 1,7, que nos lo está dando, pero valores reales, incluso tenemos de menos, para aplicar 170 unidades tenemos que echar 100 metros cúbicos por hectárea. Estamos hablando de que son 10 litros por metro cuadrado de agua. Entonces, casi es inviable, o sea, no es posible entrar detrás justo con un... Pero sí que al agricultor le decimos que tiene que estar mínimo 24 horas, o sea, máximo 24 horas sin enterrar. Hay sistemas ahora de inyección con enterrado que se están imponiendo cada vez más. De hecho, hoy he tenido una conversación con una empresa que nos lo están demandando para venir a hacer un ensayo y una demostración con un sistema que inyecta, o sea, va con unas rejas, automáticamente lo inyecta, porque sí que es cierto que según el momento de aplicación, pues yo qué sé, cuando estamos haciendo los fondos de cereal, octubre todavía sigue siendo un mes cálido, todavía sigue haciendo calor, estamos alargando el verano unos meses, entonces al agricultor cuando el suelo está recién aplicado le digo, entra rápidamente a enterrar porque si no se te va a volatilizar. Cuando estamos haciendo coberteras evidentemente no se puede enterrar, pero sí que vamos a ir cada vez más al modelo de el paso siguiente para el centro gestor va a ser aplicado con enterrado. Vale, muy interesante. A ver, te quería hacer otra pregunta. ¿Cuáles son las principales dificultades que os vais encontrando para organizar el sistema colectivo de la aplicación de purín? ¿Cuáles han sido los hándicaps? Pues en primer lugar, que cuando empezamos con el centro gestor hicimos un sondeo en las granjas asociadas a nuestra ADS, evidentemente para ver quién estaría interesado en la gestión colectiva, en que le gestionamos el purín, y en ese momento, pues evidentemente ninguno tenía el problema. Yo no tengo problema, yo me lo estoy sacando, yo no tengo ningún problema. Pero cada vez más el ganadero se está profesionalizando. ¿Esto qué quiere decir? Que él está haciendo todos sus esfuerzos en sacar adelante su granja, en criar cerdos, ¿vale? Entonces, lo que es el tema de residuos, tema de lavado de naves, de cualquier otra cosa que puedan subcontratar, cada vez lo están dando a que se lo haga otra empresa. Entonces, nosotros tenemos cada vez más demanda porque el ganadero dice, oye, no me voy a adaptar la cuba a la nueva normativa de tubos colgantes, quiero que me lo hagáis vosotros, voy a tener este gasto en mi cuenta de explotación de la granja como un gasto fijo, como tengo la luz, como tengo el agua, como tengo cualquier otro gasto, y de allí pues sacaré mis resultados. Luego hay otra parte importante que es el agricultor. El agricultor sabe que el purín es bueno, pero le cuesta pagar porque le fertilices con purín. Su mentalidad es que el problema lo tiene la granja y el agricultor le había dejado siempre sus parcelas para que el ganadero sacara el purín, para hacerle un favor al ganadero. Entonces, cambiar la mentalidad de que es que el ganadero no te está haciendo un favor, o sea, no le estás haciendo tú un favor al ganadero, sino que tú te estás ahorrando el fertilización, es la labor más complicada es una labor diaria, es una labor comercial, es una labor de mucho trabajo para poder engranar las dos partes, que el ganadero quiera que le gestiones el purín y que el agricultor quiera que le fertilices y que lo tenga en cuenta como un fertilizante, que esas unidades fertilizantes también las reste de su abono mineral. Entonces, el problema es hacer entrar en la rueda a los nuevos agricultores, a los nuevos ganaderos, pero una vez que se implementa, va solo, la verdad. Y luego el boca a boca hace mucho, si a un agricultor le va bien, se lo dice a otro agricultor y conseguimos hacer la rueda. Bueno, sí, me parece interesante. Además, te iba a preguntar eso, precisamente si tú a lo largo de estos años habías notado ese cambio de mentalidad por parte de los agricultores de ya considerar, decir, el purín es un fertilizante y por tanto lo tengo que considerar dentro de la fertilización total de mi cultivo, pero ya a mí me lo has contestado. No, sí, ha costado, pero ellos lo tienen que ver, ¿eh? O sea, un agricultor, para que él
cambie el chip a lo que tú le estás contando, tiene que probarlo. Entonces, yo siempre les digo lo mismo, no pruebes en todo, prueba en una parte, hacerlo como yo te digo, en una parte de tu lote, pues si son de 10 hectáreas, pues pruébalo en 2 o en una, la que tú quieras, y el resto lo haces como tú quieres. Verás la diferencia de dinero que te cuesta una cosa, rendimiento, y dinero que te cuesta como lo hacías tú y rendimiento. Entonces cruzamos datos. Eso pasa el primer año, al segundo me dice, hazme todo el lote. Sí, sí. Yo creo que ha sido culpa también de que muchos años se aplicaba mal el purín y ha llegado a tener mala fama, pero no, sí, en realidad no era culpa del purín, sino de la mala aplicación del purín, exacto, dosis y tal. Eso es. Entonces, el que haya una persona especialista, como pasa en los centros gestores, es muy interesante. Luego te quería hacer también otra pregunta. ¿Se puede pensar que gracias a los centros gestores se tiene más capacidad de generación de empleo? ¿Cuánto empleo generáis vosotros como centro gestor, más o menos? Nosotros tenemos subcontratados los equipos. Como te digo, yo tengo, por ejemplo, en el centro gestor, como personas en administración o los que nos dedicamos a esto, estoy yo y tengo una persona a media jornada que me echa una mano, ¿vale? Que lo tenemos compartido junto con el veterinario. Y luego son los 6 tractoristas que llevan cada uno su equipo. Entonces estamos hablando estamos hablando del orden de 8 puestos de trabajo que estamos dando en este momento. Y una pregunta, ¿tú crees que el nuevo decreto de purines favorece la creación de centros como el vuestro? Ya no sé si favorece. Lo que sí que, hombre, evidentemente están haciéndose centros gestores nuevos, porque es la figura que garantiza que esa aplicación se está haciendo se está haciendo correctamente, que esa gestión se está haciendo correctamente. Pero como también existe el modelo de autogestión en el que las personas que sacaban antes purín con sus equipos los subcontratan y el ganadero sigue siendo responsable de esa gestión, ese modelo va a continuar. Hacerte ahora la tramitación que tienes que hacer para hacerte centro gestor, en el que tienes que aportar el 50% de superficie según el nitrógeno que vas a gestionar, tienes que solicitar una licencia de actividad clasificada en el ayuntamiento donde tienes tu actividad, bueno, tu actividad no, tu licencia de actividad, y que eres responsable porque te responsabilizan ya con un decreto, o sea, conforme ley, de cada metro cúbico de purín que gestionas de las granjas que tú te has comprometido con un contrato a gestionarles el purín, es una figura complicada que es replicable, pero va a ser complicado de replicarlo y hacerlo bien. No va a haber tantos como pensábamos que se iban a hacer. Vale. Tenemos una pregunta en el chat de Yolanda, que te da muchas gracias por la aportación. Dice que ha llegado un poquito tarde y, bueno, que no está tanto metida en el sector que es el del purín. Entonces dice que, pues eso, la pregunta que no sabe si, al no estar dentro del sector, si no sabe hasta qué punto acertar o no acertar, todas las preguntas son buenas. Entonces te pregunta que si has hablado durante la charla sobre la convivencia del proyecto de un centro gestor con la tendencia de hacer muy grandes las granjas de porcino. Sí, pues a ver. En principio no has hablado de ello, pero si quieres hacer alguna situación. A ver, los centros gestores, cuando un ganadero quiere hacerse una explotación y no tiene suficiente superficie agrícola, los centros gestores, entiendo que es esta la pregunta, Yolanda, es que no, a ver, espera, que voy al chat. A ver, igual no te lo he explicado muy bien. No. Sí. Has hablado de la conveniencia de vuestro proyecto con la tendencia de hacer grandes granjas de porcino. A ver, la tendencia de hacer grandes las granjas de porcino viene por una demanda de ese tipo de explotaciones. Los centros gestores sí que somos el comodín para que esas explotaciones
sean viables a la hora de gestionar su purín. Cuando un ganadero quiere ampliar o quiere hacerse una granja nueva y no tiene superficie agrícola porque ningún agricultor le cede sus tierras para poder hacérsela, la figura del centro gestor aparece, porque nosotros le garantizamos y le certificamos que su purín se lo vamos a gestionar. Nosotros tenemos la capacidad de captar agricultores, de valorizar ese purín y de darle salida. Entonces, sí que las granjas grandes ven en nosotros la figura adecuada para gestionar su purín. Y de hecho, las granjas grandes son las que más nos demandan, porque suelen ser granjas de madres que tienen un gran volumen de purín y tienen todo como muy estructurado y tienen dentro de su cuenta, de sus gastos, está metida la gestión de purín. Y sí que es uno de los factores. Bueno, Rubén nos pregunta, no sé si había sacado, perdona, la anterior. Sí, ya está. Sí, no, ya está Marta. Nos pregunta si él piensa que en lugar de utilizar una fertilización mineral 100%, a utilizar pues este modelo de utilizar los purines, los estiércoles, si él piensa que si se ha medido que esta manera de usar purines, como lo estáis usando vosotros, se enriquece la materia orgánica del suelo. Yo creo que vas a contestar lo mismo que creo yo. Sí, claro, evidentemente. Además, es que cuando hay tierras de diferentes estructuras, pues unas son que le llamamos tierra de saso, donde hay mucha cantidad de piedra, pues tierra fuerte que le llaman aquí, donde es más impermeable, más arcillosa. Entonces, como hay diferentes tipos de suelo, el purín lleva muy poquita materia orgánica, al fin y al cabo es una parte muy pequeña, pero sí que como cada año les aplicamos una parte, al final ese suelo crea una estructura orgánica que lo mejora. Pero todo siempre hablando en la dosis adecuada, porque muchas veces un exceso de materia orgánica lo que te hace es pues el efecto contrario a lo que tú querías. Pero evidentemente cada año le vamos aportando un poquito de materia orgánica, que también es el nitrógeno orgánico que se libera lento y siempre nos queda residual para fertilizaciones posteriores. Y le da al suelo otra estructura que los agricultores me lo dicen. Dice, yo conforme pasan los años veo que me está creando un suelo más rico, una estructura diferente que me está valorizando más mi suelo. Vale. Yo te quería preguntar, ¿qué piensas que dificulta el que se aplique a lo mejor menos fertilización inorgánica a día de hoy? ¿Qué hándicaps puede producir, digamos, que se dificulte la sustitución de la fertilización inorgánica por fertilización orgánica, que es lo que estáis aplicando vosotros? Pues a ver, primero, para un agricultor es muy cómodo coger una abonadora y echar fertilizante mineral. Nosotros tenemos que transportar mucha cantidad mucho volumen de purín para poder fertilizar lo que un agricultor lleva en una abonadora de 300 kilos, de 400. Entonces, para conseguir las unidades fertilizantes que llevas en un solo equipo, pues tienes que mover mucho volumen, porque el 90%, 95% del purín es agua. Entonces, tenemos que transportar mucho volumen. Entonces, el agricultor siempre abona y fertiliza en los mismos tiempos. Entonces, si no podemos competir en eso. O sea, abonar una hectárea con purín cuesta más tiempo que abonar una hectárea con un abono mineral. Otro hándicap es que las cooperativas pues tienen los fertilizantes como un modo de conseguir pues su financiación y conseguir sus beneficios dentro del cómputo general de su economía. Y evidentemente los fertilizantes es un punto muy importante de valor que tienen. Los agricultores son cooperativistas, entonces tienen que consumir en la cooperativa pues el abono mineral. Luego pues las cooperativas tienen un sistema de financiación, de me lo pagas cuando coseches,
O sea, que les permiten una flexibilidad a la hora del cobro. Nosotros ya hemos empezado también con ese método, hemos hecho un convenio con Bantierra en el que el agricultor puede aplazar los pagos de fertilización con purín a cosecha, cuando cobre la PAC, cuando quiera, sin ningún coste añadido, y es Bantierra la que les financia con su sistema. Entonces, hemos conseguido también llegar, porque yo entiendo que la economía de un agricultor es que cobra cuando entrega cosecha o cuando le pagan esa cosecha o cuando cobra la PAC. Entonces nos hemos adaptado a eso también. Es un hándicap, pues es lo que te digo, que también es ahora enfrente el abono mineral, tenemos esa parte que lo hemos superado, pero tenemos una pelea porque es muy cómodo echar abono con una abonadora. Vale. Estaba mirando a ver si había puesto alguna pregunta más en el chat, pero si no, sigo yo que tengo, tengo varias. Quería preguntarte, el hecho de que visitáis distintas granjas, purín de distintas maneras, en distintas parcelas, ¿tenéis barreras sanitarias para ir de un sitio para otro? Pues es una pregunta muy importante que me haces, porque nosotros como ADS tenemos muy interiorizado el tema de la bioseguridad. Nuestros equipos van de granja en granja y evidentemente pueden ser un vector de contaminación de patologías. Pero ya lo tenemos instaurado desde el minuto 1, o sea, desde que empezamos con el centro gestor. El ADS tiene un centro de lavado y desinfección de camiones y vehículos, por lo que cada vez que cambiamos de granja, la cuba pasa por el centro de lavado y desinfección. Emitimos un ticket donde viene toda la... que tengo uno por aquí. Es un ticket como este, donde viene el tipo de desinfectante y que junto con el albarán se le entrega al ganadero con la fecha de desinfección. Y luego, aparte, nunca tengo dos equipos a la vez sacando para la misma parcela de diferentes granjas. O sea, tenemos explotaciones agrícolas muy grandes, entonces lo que hacemos es que los dos equipos van a una granja, cuando se termina el purín de esa granja, lavan y desinfectan, y los dos equipos van a otra granja y lavan y desinfectan cuando cambian. O sea, nunca tenemos que en el mismo campo estén trabajando dos equipos con diferentes explotaciones. Entonces, la bioseguridad la tenemos muy... Desde el principio la tenemos establecida de esa manera. Vale. Luego he visto que Rubén me pregunta si vuestro modelo no se podría ligar a las propias cooperativas a integrar agricultores y ganaderos. Pues cuando pusimos en marcha el centro gestor de GEA, hablamos con todas las cooperativas agrícolas de la zona. Pues hablamos con EGEA, con Sádava, con Biota, con Pinsoro, con Luna, todo nuestro ámbito. Y ninguna cooperativa quiso entrar en este sistema, por lo que os comento, porque el abono mineral para ellos es una fuente de ingresos principal. La única cooperativa que entró es la cooperativa de Pinsoro, que es con la que estamos trabajando desde el principio, y trabajamos muy bien porque los agricultores van a la cooperativa a solicitar el abonado con purín. La técnico que hay allí o la administrativo me pasa un correo electrónico con el nombre del agricultor, polígono y parcela y el cultivo que va a implementar. Me dice que quiere fertilizar esos campos. Yo me pongo en contacto con el agricultor, le digo en la fecha que se lo vamos a hacer. La factura pasa directamente a la cooperativa y la cooperativa se encarga de facturarle al agricultor la parte que le corresponde. Es un modelo ideal, o sea que la cooperativa de Pinsoro tiene el purín dentro de su línea de fertilizantes y el agricultor elige con qué fertilizar. No quiso nadie más que esa cooperativa. Vale. Bueno, nos pregunta Silvia si podría ser una cooperativa un centro gestor. Yo tengo entendido que actualmente ya hay, a raíz de salir el centro, sí, el nuevo decreto Purines, que yo sé que hay cooperativas que ya se están movilizando para intentando, también un poco inspirado en vuestro modelo, también hacerse centro gestores. Sí, la cooperativa de Alcañiz, bueno, vinieron aquí a interesarse por el modelo que estábamos haciendo de gestión
y ya tienen en marcha el centro gestor y van a empezar a trabajar en esta campaña después de la cosecha. Creo que van a trabajar en esta campaña de abonados de fondo de cereal allí. Y sí, una cooperativa puede ser centro gestor. Bueno. Y una pregunta, ¿qué número de hectáreas mínimas o volumen de purines piensas que sería necesario para que fuera rentable el hacerte un centro tal cual, gestor? Tal y como Pues sois vosotros. a ver, una cuba de purín mueve al año unos 50.000 metros cúbicos. Si tú tienes un equipo de purín, ¿vale? Tienes que tener mínimo 50.000 metros cúbicos de purín garantizados para poderle dar trabajo todo el año. Si no tienes un equipo que no va a ser eficiente y no te va a salir rentable. Entonces, para empezar, y un centro gestor puede empezar con una cuba, nosotros empezamos con un equipo, o sea, no puedes empezar con 6 equipos de repente porque no vas a tener las 100 granjas que gestionamos ahora, ni vas a tener las 4.500 hectáreas que estamos fertilizando en este momento. Entonces, tienes que empezar progresivo, un centro gestor no puede empezar con 5 equipos, a no ser que sea alguien que se ha dedicado a sacar purín como servicio a terceros, sin tener la responsabilidad de la gestión, que tenga 4 o 5 equipos y que ahora se haga centro gestor. Pues vale, ya tiene sus clientes porque serán los agricultores donde le ha aplicado purín siempre, tendrá las granjas a las que le gestionaba el purín, lo que pasa es que ha cambiado la figura. Esas granjas dejarán de ser autogestión y se las considerará como gestión por parte de un centro gestor. Pero con un equipo puedes empezar a ser centro gestor porque luego vas a ir ampliando tu campo. Vale. ¿Y fue muy grande la inversión con la que tuvisteis que empezar el centro gestor? ¿Tuvisteis que tener que gastar mucho dinero para empezar? Es decir, pues a ver, es que el modelo que tenemos aquí en EGEA es la de nosotros subcontratamos los equipos. No tenemos equipos propios. O sea que los tractores y las cubas son de otras personas. Lo que hicimos fue, la ADS no quiso hacer inversión, no quería hacer inversión en equipos, quería dar el servicio, pero de una manera donde no tuvieran que hacer una inversión. Entonces me contrataron a mí, yo llevo pues un vehículo, pues un equipo informático y poco más, y un teléfono. Pero los equipos son de personas que se dedicaban ya a sacar purín, me puse en contacto con ellos y les dije el modelo que queríamos implementar y que yo les garantizaría un trabajo continuo donde ellos no se tenían que ver en nada, simplemente donde yo les dijese que tenían que hacer la aplicación, tenían que ir a tal granja y tal destino, a final de mes hacer una factura y punto. Entonces entraron y conforme fuimos avanzando, ha habido gente que han venido, oye, yo llevaba idea, pues que me ha ido mal en el trabajo porque estaba en la construcción en el momento de la crisis y me voy a reconvertir y quiero ponerme una cuba y un tractor. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues como tengo más demanda, pues póntelo y yo te garantizo trabajo. Entonces tenemos 6 equipos que son subcontratados. Entonces la inversión ha sido de otra manera. Vale, y una pregunta, ¿tenéis la consideración de centro gestor de residuos o no sois centro gestor de residuos? No, somos comercializadores de purín, de fertilizante. Claro. Una pregunta, ¿y qué tipo de autorización o permiso se necesita para ser, como si vosotros, un centro gestor de purines o de otro estiércol? ¿Les hace falta una autorización ambiental integrada o una licencia de actividad clasificada? Es una licencia de actividad clasificada. De hecho, en el nuevo decreto que se publicó en abril del año pasado, era donde nos regulaba los centros gestores. Hasta ahora los centros gestores hemos funcionado, si no teníamos balsas intermedias, si no había ningún tipo de instalación, como es nuestro caso, que es de la granja al campo, teníamos una autorización Sandage para transporte y comercialización de purín, nada más, de estiércoles. Entonces ahora, con el decreto, ya se nos ha regulado. Y entonces ahora sí que necesitamos una licencia de actividad clasificada en el ayuntamiento donde tenemos nuestro domicilio social. Y con esa licencia de actividad clasificada donde te piden, pues eso, un 50% de superficie
en parcelas del nitrógeno que estás gestionando, te piden pues una memoria descriptiva de lo que es la actividad, dónde está instalada, qué tipo de equipos utilizan, también de cada ayuntamiento, porque eso, la licencia te la da el ayuntamiento. Y ahora sí que tienes que tener también el código NIMA, que te lo dan a la vez que te dan la licencia de actividad clasificada, porque se solicita al Servicio Provincial de Ganadería. Bueno, pues nada, estoy esperando a ver, no sé si alguno más tiene alguna pregunta o alguna duda que le quiera preguntar a Azucena. Os animaría a hacerlo ahora porque me refiero que la presentación ha sido muy interesante y es una persona experta en el tema del manejo del purín y de la gestión colectiva. Bueno, veo que de momento, pues nada, Azucena, decirte que bueno, que ha sido un placer el presentarte y el poder escuchar tu presentación. Y bueno, y darte las gracias y dar las gracias a la organización por haber pensado en mí en presentarte. Y ya está. También muchas gracias a todos. Muchas gracias a Yolanda por haber contado conmigo y para poder contaros mi experiencia. También pues a ti, Marta, por tu presentación. Un placer colaborar siempre con vosotras en todo lo que queráis. Vale. Bueno, pues adiós y buen Adiós. Fin de confinamiento, espero. Eso es. Hola, Azucena. Hola. ¿Qué tal? Soy Ramón Islas. Acabo de incorporarme, que acabo de llegar de cita y digo, voy a ver si todavía os pillo, pero ya veo que ya ha llegado demasiado tarde. Pues acabamos de terminar en este momento, Ramón. Sí, no, te he oído la última tabla que te he enseñado. Nada, solamente saludarte. Muy bien, muy bien. Un saludo. Hola, Ramón. Hola, Marta. Ya lo siento, era un poco mal porque es que he llegado a casa, he visto el correo, entonces me he conectado, pero ya era demasiado tarde. Pero bueno. Nada, tranquilo. Bueno, nada, un saludo, Marta, ¿qué tal? Bien. Bueno, bien, nada, aquí en Huesca, bien, semi-confinada. Muy bien. Como todos, supongo, más o menos. Aunque sea tarde del ordenador. Venga, un saludo. Bueno, un saludo, Ramón. Hasta luego. Venga, hasta luego. Pues nada, veo que no hay más preguntas en el chat. Me quedaba un poquillo por si alguien de los que están todavía por ahí en activo quisiese alguna pregunta. Sí que hay aún gente conectada. Por eso digo, me voy a quedar a ver hasta el final y si alguien, pues... Bueno, sí, chicas, sí, ¿qué tal ha ido? Bien. Hola. ¿Os desconecto? ¿O queréis charlar un ratito? ¿Quieres decir algo más o...? Nada, ya está. Simplemente era porque como había gente conectada, digo, me voy a quedar por si alguien quiere alguna cosa y ya está. Pues bueno. No, Chaito. sí, lo tengo yo. ¿Puedes hablar tu mano, no? Sí, que hay una duda. Ah. ¿No? ¿Me ha parecido que hablaba alguien? No, pero yo creo que es que hay algún micro abierto y no se han cerrado y ya está. Vale. Bueno. De acuerdo. Pues nada. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao, Marta. Adiós.